decisiones. Justamente queríamos hablar con ella sobre el tema de Gafilat, ya que fue una de las que estuvo en Ecuador en representación de la Corte Suprema de Justicia. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes, querido Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, muy bien. Estábamos justamente queriendo hablar sobre este tema de Gafilá muy importante. Hoy la ministra Carolina Llanes resaltó el trabajo de usted y de la doctora Paredes con respecto a lo que fue la evaluación de Gafilat. Ujú. Bueno, muy bien, mirá, en realidad fue un trabajo de mucho tiempo y de muchas personas del Poder Judicial. Lo que pasa es que justo nosotros nos fuimos como representantes, pero eso en realidad es un trabajo de, por ejemplo, datos estadísticos que brindó la directora de estadística, que es la doctora Fabiana. eh, y es el trabajo, como te digo, de muchísima gente y en conjunto. El tema con este examen de evaluación es que se dilató muchísimo porque tenía que ser en el 2019, pero después vino el tema de pandemia y todo lo que esto representó, y entonces llegamos al 2022. Pero en general lo que me parece que es muy importante resaltar de eso, que es un proceso continuo. O sea, esta evaluación fue del periodo justamente 2015 al 2019 y entró un poco del mes de los meses de los primeros meses del 2020, pero nosotros ahora, por ejemplo, comenzamos de vuelta otra vez a ser evaluados. O sea, esto se hace periódicamente y respecto a todos los países. Entonces claro, es un compromiso y bueno, se basa en, básicamente, Raúl, son 40 recomendaciones más 9 que tienen que ver con financiamiento del terrorismo y que resultan con un parámetro bastante peculiar en el siguiente sentido. No se trata de un acuerdo, de un tratado internacional, por eso se llama recomendaciones, no rige por ejemplo, reglas del derecho internacional. Pero, ¿qué pasa? Tiene una batería de sanciones que si no se cumplen con estos estándares, entonces, bueno, el país es sometido a estas sanciones. Y la lista, la así llamada lista, la tenida lista gris de países no cooperantes, eh, co- constituyen un perjuicio no solamente para la imagen del país, sino para la economía del país como tal. Entonces, este grupo de recomendaciones involucran no solamente al Poder Judicial, sino conforme a todo lo que es el sistema antilavado adoptado por Gafi y después Gafilat, involucra sobre todo al sector privado como sujeto obligado, a la CEPRELAT, que es la unidad de inteligencia financiera, al Ministerio Público, que es el encargado de la persecución penal y aquí sobre todo de las investigaciones financieras paralelas. Finalmente, obviamente, en la parte represiva del Poder Judicial, y luego la administración de lo que es decomisado o que tiene que ver en realidad con la privación de las ganancias, que es Senaico. Ya. Y en este caso, doctora, ¿verdad? Prácticamente más obliga más que un tratado, entonces, porque si me decís que tiene repercusión directa sobre la imagen y la economía, es importante. Pero esa pausa que tuvo Por eso es lo que da gusto hablar contigo, Raúl. Exactamente, ese es el tema. Es mucho más efectivo que cualquier tratado. Por eso es lo que me encanta hablar contigo. Así mismo es mucho más efectivo que los tratados. Es Gracias. decir, claro, porque justamente alguien con tu preparación va a entender ese trasfondo. Entonces, y también, y ahí viene lo que todos tenemos que tener conciencia, me parece a mí, y sobre lo que hay que ir difundiendo, porque, a ver, esta evaluación es sobre la efectividad del país, y no solo sobre la pata represiva, como te dije, sino también sobre la pata preventiva de detección. ¿Qué significa pata preventiva de detección? Como el lavado de activos es un tipo penal muy particular, en el que obviamente los que se dedican al blanqueamiento del capital
están todos contentos en su misión y obviamente no les importa de dónde proviene el dinero, sea el hecho antijurídico que sea. Entonces técnicamente no hay víctima, es decir, sí hay víctimas del hecho precedente, hay las víctimas del narcotráfico, hay las víctimas del sicariato, hay las víctimas de la trata de personas, pero aquí se refiere a la plata, al producto. Entonces, obviamente nadie denuncia, así porque en el derecho no es como el derecho penal tradicional y no hay víctima así. Entonces, ¿qué crea? Todo un sistema de detección que hace que el sujeto obligado, vale decir los particulares, en un comienzo banco y financiera, pero ahora mucho más extendido y cada vez más extendido, entonces tienen deberes y obligaciones específicos para cualquier señal de alerta de una operación comercial que no tenga un significado comercial tenga que ser denunciada. Entonces es un sistema súper complejo. Y la labor específica que ustedes desempeñaron fue solamente la cuestión de estadística o también tuvieron otro trabajo, porque entiendo que revisaron también las leyes, dijo la doctora Llane. Claro, a ver, por eso te digo, las 40 recomendaciones tienen una cantidad de aspectos que van, como te digo, desde la detección hasta en el sentido de un informe de inteligencia financiera autónomo que debería concluir en una sentencia condenatoria con comiso. O sea, ese sería el proceso como tal. Esto depende de varios aspectos. El primer aspecto es un marco legal que haga posible todas estas actuaciones. Y lo primero que se hizo en el 2019 fue una serie de ajustes a las leyes, no solamente penal, sino procesal penal, también incluso, no sé, la ley del beneficiario final, que no es técnicamente una ley penal, pero tiene repercusión justamente en la cuestión de la detección. Entonces, una serie de cuestiones en el ámbito legislativo. Después, otra serie de recomendaciones y puntos en el ámbito de la prevención para CEPRELAC, para los sujetos obligados, bancos, financieras y demás sujetos obligados. Una serie de requisitos y pautas para el Ministerio Público y la calidad y eficiencia de sus investigaciones. Y luego una serie de requisitos y pautas para el Poder Judicial y la calidad y eficiencia en sus sentencias. Luego, calidad y eficiencia en la administración de los bienes decomisados y así. Entonces, o sea, cada sector es evaluado. El resultado respecto de cada sector puede hacerse público recién el 15 de septiembre, por eso es que no te estoy hablando específicamente de cómo fue, pero te pido que el 15 de septiembre, cuando se pueda hacer público, entonces yo de verdad te podría explicar detalladamente de cómo fue y en qué va esto. O sea, lo que hice hincapié en las estadísticas es que obviamente sin estadísticas no podés demostrar lo que pasó. Claro. Entonces también necesitamos justamente un sistema de estadísticas y un sistema de cruzamiento de datos entre todas las instituciones. Pero no, el examen como tal tiene que ver con el cumplimiento y efectividad de cada sector involucrado en el proceso de prevención y represión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sí, justamente la doctora Llane hablaba de 6 puntos bien significativos, ya que esa palabra está un poco de moda ahora, que donde tuvo el Paraguay buena nota, aunque no dio los datos porque, como Claro, usted porque dice, no puede todavía, pero salimos bien en 6 puntos entonces, doctora. Salimos bien en varios puntos, sí, salimos bien en varios puntos. De hecho, que justamente por eso no entramos, por eso, digamos, aprobamos y no entramos. Pero hay una serie de recomendaciones, de ajustes que tenemos que hacer para, como te digo, cumplir estándares que son los establecidos en estas 40 recomendaciones, que tiene su particularidad porque obviamente si alguien estudió, no sé, Derecho, no sé, en los años 80, antes de que eso arranca con el G7, después GAFI, después GAFI-SUD, después GAFI-LAC, finalmente, si alguien estudió Derecho antes de esto, entonces le cuesta comprender porque fíjate que es transversal y, digamos así,
tiene aspectos que, por ejemplo, afectan al secreto bancario, a la cuestión del secreto profesional, a temas que están vinculados a que es un sistema que parte de una tradición angloamericana, que vos sabés que es distinta a nuestra tradición continental europea. Totalmente. Entonces, es difícil, ¿cómo se dice?, amalgamar las diferencias, y sobre todo y debe ser difundido, porque mira, lo que pasó fue que nosotros, si te acordás, en el 2008 entramos ahorita. Sí. Entonces, pero en esa época el examen estaba relacionado, en realidad, a si el país cumplía con un marco normativo. Entonces el país, bueno, para salir de la lista, cumple con un marco normativo, cambia muchísimas legislaciones, se cambia totalmente, se amplían las cuestiones que tienen que ver con por ejemplo, la UIF, o sea, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es de PRELAB. Pero esto parece, te digo, esta es mi percepción, parece ser que esto obviamente mucha gente no se enteró. Y ahora cuando nos toman un examen de efectividad, mucha gente toma en cuenta que había sido, esto es ley vigente, en realidad lo del lavado desde el año 97 y lo otro desde el año 2008. Lo que pasa es que depende mucho también de la forma en que se transmite la información, porque si bien es cierto, el Parlamento dictó estas leyes, ¿verdad? No tuvo la difusión o la profundidad necesaria para entender también, doctora. Claro. Porque fíjate, la ley del beneficiario final obliga a todas las sociedades a declarar quiénes son los Hola. Sí, volvemos en un ratito. Estábamos hablando justamente con la doctora Claudia Cristioni con respecto al examen de Gafilab. Realmente es una cuestión bastante compleja, como estaba diciendo la doctora, ¿verdad? Varios aspectos, y como dije, realmente obligan más que un tratado, ¿eh? Porque al final afectan la imagen y la economía. El presidente Mario Abdo Benítez, cuando presentó eso, cuando hablaba de lo que se logró de la aprobación de salir de la lista gris, justamente hablaba de esto, ¿verdad? Que beneficiaría a la economía y todo eso, ¿verdad? Volvemos con la doctora Claudia Cristioni. Doctora. Se cortó. Sí, se cortó. Estaba diciendo la cuestión del beneficiario final de esa ley. Sí, por ejemplo. Fíjate, ahí eso le obliga a todas las sociedades a revelar el nombre de sus socios. Imagínate esto en los años 70, 80. ¿Entendés? O sea, sí, claro, eso. Porque, claro, pero es necesario para la detección del lavado de activos. Totalmente, doctora. Doctora, una cuestión, cambiando un poquito el tema, súper interesante lo de Gafilab, pero quería consultarle nomás y puntualmente. Hubo una recusación en el caso de este intendente de San Antonio contra el Tribunal de Sentencia. Sí. Y la fiscala se quejaba de que se hizo una pericia o se quiso hacer un cuerpo de escritura, todo eso. Sí. Bueno, mira, te voy a relatar sin hacer ningún juicio de valor, no sea que se me vuelva a recusar. Sí, pero 2 veces dice. Te voy a relatar exactamente lo que pasó porque es un juicio oral y público. Sí. Bien, exactamente lo que pasó es lo siguiente. Se dispone en el AI de elevación una pericia que fue ofrecida por la defensa. Y, claro, el código establece que el presidente del tribunal debe diligenciar todo lo necesario y puede hacer los actos que sean necesarios para la preparación del juicio. Claro. Entonces, se le cita a la persona que estaba individualizada para hacer el cuerpo de escritura, también se le cita al Ministerio Público para que designe perito, y para llevar a cabo esto, la persona que estaba individualizada viene acompañada del abogado del sector y dice que no quiere hacer, y vos sabés bien que no se le puede obligar. Entonces se deja eso para la sustanciación del juicio, a ver si es pertinente o no, porque vos sabés que nosotros no podemos saber todavía el contenido de lo que se va a debatir en juicio. Y bueno, y finalmente
no sé, por esto hubo una recusación contra la presidencia, o sea, contra mí, y luego las dos juezas restantes decidieron que esto no estaba fundado, que era justamente algo que debía realizarse para la preparación del juicio, y entonces a continuación le recusaron a las otras dos miembros por esto. Y a usted también por segunda vez, ¿verdad? Porque se le recusó. Sí, o sea, le recusó al pleno del tribunal. ¿Qué Por tal, segunda doctora? vez cuando se decidió esto. ¿Qué tal, doctora Lija Costa? Te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va a decir? Todo bien, doctora. Quería consultarte algo que decía la fiscal. Decía que no se le comunicó al Ministerio Público y No, de eso es lo que se quejaba. justamente la que explicó, la doctora Portillo, que fue la que explicó el rechazo de la recusación, le nombró la notificación y todo al Ministerio Público, que está agregada al expediente. Ya. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, muy amable, por sus explicaciones. No quiero preguntar más porque como está recusada, no quiero Sí, por profundizar. eso digo, hago un relato de lo que fue y un recuento de lo que fue el juicio oral y público, y vamos a ver finalmente qué decía la Cámara. Sí. Muchísimas gracias, doctora, muy amable por todo. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Claudia Cricioni, jueza penal de delitos económicos, ella también estuvo, nos habló de lo que hizo en Gafilat, en la evaluación de Gafilat, y Aprovechamos aprovechamos también por lo del juicio oral y público, donde fue recusada justamente por la fiscal María José Pérez.